la cadena nacional de esta noche. A ver, es casi obvio, una obviedad, que el presidente va a ratificar el rumbo económico. Se está diciendo que el presidente Milei va a anunciar que la inflación del año que viene será de entre 7 y 12%. La senadora cristinista Sandra Mendoza lanzó que no cree que el gobierno llegue al 26 de octubre directamente. ¿Es posible que el gobierno no termine, no llegue? Mamá. Se inicia, amigos, una semana de incertidumbre e interrogantes para el gobierno de Javier Milei. Nos enteramos hoy que probablemente el viernes hubo algunas gotitas para calmar la incertidumbre. Hubo transferencias de ATN a 4 provincias, y también hubo algunas decisiones que tal vez tengan algo de incidencia sobre la cotización del dólar. Pero, claro, el tema también es político. Como nunca, la economía está reflejando las tensiones de la política. En las mesas políticas de hoy, ¿cuántas mesas hay en la política argentina? Se llenó de mesas por todos lados. Los gobernadores también tienen mesa. Cristina apareció en una mesa el viernes pasado, la vieron en una mesa. Ahora florecen las mesas, vamos a ver a dónde llegan. Mirta tendría que darles un seminario a todos. Bueno, en las mesas políticas de hoy, ¿no? El gobierno buscó recuperar la sintonía, la va a tener que poner en práctica en la campaña, con la gente, para un camino hacia octubre en el que deben reconectar con el electorado luego de la derrota bonaerense, mientras la oposición más radicalizada busca que esa derrota marque el camino a las elecciones, las determine. El gobierno tiene que generar todo lo contrario. Y todo en medio de crecientes demandas de la sociedad por la situación económica y también en medio de críticas por los escándalos, especialmente el de los audios. Pero el instrumento de precisión con el que tiene que empezar la semana el presidente es la cadena nacional de esta noche. A ver, es casi obvio, una obviedad, que el presidente va a ratificar el rumbo económico, que va a poner en valor la baja de la inflación. Se está diciendo que el presidente Milei va a anunciar que la inflación del año que viene será de entre 7 y 12%. Imagínense, si esto lo decían a fines de 2023, hubiéramos dicho, ay, tocamos el cielo con las manos. Pero se corre el arco, La sociedad está pidiendo más, porque transitó mucho tiempo de ajuste, sobre todo los ingresos de las familias que viven en el AMBA, donde los ajustes de precios atrasados achicaron dramáticamente el dinero disponible, el que les queda para consumir lo que sea. Cosa que no pasa en algunas provincias, donde las tarifas o algunos valores estaban ya actualizados. Pero en un clima de enorme conflictividad, como el que abrió también la decisión de vetar 3 leyes sensibles, creo que el presidente también debe incluir instancias de rediscusión de partidas para habilitar, de alguna manera canalizar el descontento y eventualmente discusiones sobre partidas en áreas sensibles, además de garantizar que no sea otro año sin presupuesto. Por supuesto que acá yo no veo al gobierno cambiando radicalmente su postura, sino más bien diciendo, si ustedes quieren cambiar gastos, digan de dónde lo sacan. Y en una posición que no es la misma posición de fuerza, porque vienen de una derrota. La semana que terminó, fíjense, cerró con mensajes absolutamente destituyentes. Además de Sergio Berni, que habló acá con Nacho Ortelli, que auguró que el gobierno tiene los días contados, la senadora cristinista Sandra Mendoza lanzó que no cree que el gobierno llegue al 26 de octubre directamente. Así. ¿Es posible que el gobierno no termine, no llegue? Yo creo que la clave está en el propio presidente, pero también en un sector que hay que mirar cada vez más, que son los gobernadores. Las Provincias Unidas empezaron a alzar fuerte la voz crítica, pero sus mandatarios no son golpistas, no se muestran golpistas, al contrario, se muestran preservando las instituciones. Pero acá el gobierno nacional debe atender que ahí hay una pata de la gobernabilidad que tiene que respetar. Creo que tal vez se relaciona con todo eso el envío de ATNs por más de 12.000 millones de pesos.
que está dentro de lo que la nación les debía mandar, no es que sea algo que no estuviera incluido. A ver, con mucha razón, algunos gobernadores están reclamando simplemente que les cumplan las promesas que les hicieron, pero no buscan voltear al gobierno. Eso uno sí lo ve en el kirchnerismo más duro, que busca hacer de la derrota una escalada de crisis. De todas maneras, lo pueden hacer, uno, por la derrota y dos, porque palpan la debilidad del gobierno. Si no, no podrían haber tenido este envalentonamiento como para llegar a decir el gobierno no llega a octubre. Y de todas maneras, si el presidente no registra la nueva realidad, corre riesgos de escalar su propia crisis. ¿Cuál es la nueva realidad? Bueno, creo que por un lado, la comprensión y la atención de los padecimientos económicos, sobre todo de la clase media. Es paradójico, porque para llegar a esta elección sin que se altere la inflación, que es su principal logro, el gobierno tomó medidas que terminaron generando que se enfriara el tímido despegue que venía teniendo la economía. Entonces quedó la sábana corta, porque no podía arriesgarse a perder el logro de la baja de la inflación, pero terminaba de alguna manera afectando lo que tenía que hacer la segunda meta que le iba a pedir la gente, sobre todo a esta altura del ajuste. Y se acuerdan que en una época decíamos, a ver, ¿hasta cuándo llega la paciencia? ¿Se acuerdan que preguntábamos eso? Bueno, creo que para muchos sectores sonó el reloj de la paciencia. Pero a eso se le sumó como una bomba el escándalo de los audios de Andis. Las sospechas de corrupción con los fondos para discapacitados hirió al gobierno en la percepción de decencia, que es fundamental para hacer legítimo también un momento donde tenés que ordenar la economía o ajustar. Y la respuesta del gobierno hasta ahora mezcló parálisis con silencio estratégico. Creo que por el shock ante una denuncia que llega al corazón del poder, como lo es la hermana del presidente y sus allegados, pero también con un ojo puesto en los tiempos del expediente. Milei por dentro dice que no va a echar a nadie por los audios de un mentiroso, pero algunas voces importantes del gobierno dejan trascender que están aguardando la evolución de la causa. Ahora, dicho esto, ¿es solo judicial el problema o también es político? Y esta pulseada también existe dentro del gobierno, a veces con manifestaciones feroces de la interna. Una importante voz del gabinete me dijo en off el viernes pasado, si hay alguien procesado, se tendrá que ir. Y no es una voz solitaria, no es que sea alguien que piensa eso y el resto no. A pesar de los esfuerzos de Milei, la interna, hay que decir, tuvo momentos de tregua, pero ya no solo hay sectores en pugna, como hablábamos antes, la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. En algunos temas hay desacuerdo abierto entre personas que se llevan bien. Hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, cuyas atribuciones fueron fortalecidas con una actualización de la ley de ministerios, que se publicó hoy en el boletín oficial, afirmó con su temple de siempre que recibieron un golpazo la semana pasada con la derrota, pero dijo también que Milei se puso al frente en un momento de crisis y que no habrá cambios en el gabinete. El presidente, que en efecto decidió tomar la conducción política, algo que venía repeliendo, rechazando desde el inicio del mandato, y que maneja las variables económicas con fluidez, ahora va a ver cómo se testean sus capacidades y su plasticidad para otras cuestiones. Creo que esta palabra empieza a ser clave en el escenario, la plasticidad. Los ojos van a estar puestos, como ya dijimos al comienzo del programa, en el dólar, que cerró la semana pasada tocando las puertas del techo de la banda. Y creo que la credibilidad del esquema cambiario también va a estar en juego esta noche con las palabras del presidente. Aunque la plasticidad
es más desafiante, insisto, en lo económico que en lo político que en lo económico. Y lo político es lo que empieza a generar ruidos en la economía. El consultor de consumo, Guillermo Oliveto, se dedicó a analizar, en un sendo artículo que escribió para La Nación, el efecto de los problemas en la micro en las elecciones bonaerenses. Algo en lo que venía insistiendo y en lo que acertó con su insistencia Gustavo Bazán a lo largo de estos meses. Pero también habló Oliveto en su ensayo de cómo deberemos tomar decisiones los argentinos en estos próximos 40 días, son los que faltan para las elecciones. Días de incertidumbre ante unas elecciones que van a ser plebiscitarias. Y Oliveto recomienda ser flexible, enfocarse en lo gravitante y ser capaces de decidir sin garantías bajo altas dosis de presión. Mamá, bueno, acá viene la pregunta. ¿Cómo es Javier Milei bajo altas dosis de presión en esta fase de su gobierno? Esa es la fase que está en desarrollo.